Este año sí. Sí, este año sí. Este año sí. Y este año sí. Y es una historia que se repite una y otra vez. Comenzamos cada año, este año sí. Llenos de esperanza, llenos de mucho optimismo, pensando que vamos a lograr las cosas que queremos. Y sí, pasa eso año tras año, pero también pasa que al final de año muchos dicen, este año tampoco se pudo. Entonces es el punto de pensar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal, qué pasa, por qué no logramos nuestras metas. Investigando acerca de esto, he podido comprender 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que existen 2 perspectivas con respecto al fracaso, al por qué no logramos una meta. La perspectiva simplista, que es poco realista y es poco objetiva, es una perspectiva que nos muestra que simplemente es ponerle ganas, lo que falta es motivación. Con respecto a la motivación es importante porque nos da una fuerza, una energía para lograr algo. Es vital tener motivación cuando queremos lograr una meta, pero no lo es todo. En algunos hará falta motivación, sí es verdad, y entonces con solo ponerle ganas o llenarse de muchos motivos o de un motivo poderoso, porque de eso se trata, un motivo significativo que te dé la suficiente fuerza para levantarte, para querer hacer eso, para trabajar en pro de eso que quieres conseguir. Muy bien, hasta ahí vamos bien con la motivación, pero no lo es todo. Hay que mirar muchos aspectos más, entonces allí es donde entra la otra perspectiva, la perspectiva un poco más realista o realista, más objetiva, una perspectiva que nos invita a aceptar el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mirar que si hemos venido queriendo conseguir una meta y vamos a paso muy lento, no vemos los resultados, y vamos también año tras año postergando algo, este año sí, y la verdad es que este año tampoco, y así sucesivamente, la historia una y otra vez. Es importante analizar qué lección nos está dejando el fracaso, aceptar ese fracaso, aceptar el hecho de que las cosas salen mal, y que lo importante no es tanto aceptar que salgan mal, sino la lección, el aprendizaje que nos deja esa experiencia y lo que podemos mejorar a partir de esa experiencia para nosotros lograr lo que queremos. Entonces conocemos en la historia muchas personas que fracasaron en los primeros intentos, pero que no se dieron por vencidas. De hecho, lo más importante sería la constancia. Entonces vemos que no solamente la motivación, digamos que no es que la motivación es el todo y que es lo más importante, es clave, es importante, pero no lo es el todo. También se necesita disciplina, constancia, voluntad, que es esto lo que nos da cuando aceptamos la realidad del fracaso, cuando aceptamos, no todas las veces la realidad del fracaso, sino también la posibilidad del fracaso, es decir, porque es posible que no hayas venido año tras año postergando una meta y no cumpliéndola, pero es posible también que en este punto que estás quieras realizar algo para este año, y es importante saber que tienes el 70% de posibilidades de fracasar. Entonces cuando miramos que sin empezar nuestra meta, sin empezar a trabajar en ello, tenemos tanta desventaja, tanto en contra, es el 70% a fracasar, entonces nos hacemos un plan más realista, un plan que nos va a ayudar a querer dar todo ese o a ser parte de ese 30% que sí va a lograr sus metas. Para esto estaba investigando y quiero compartirte, hay muchos métodos, muchas formas, y mirando tantos, encontré que el método SMART es un método que te puede ayudar en eso, nos puede ayudar. De hecho, tengo metas que han venido muy poco crecimiento, muy pocos resultados, y quiero aplicar este método en específico, quiero aplicar este método puntual que te estoy hablando, el SMART. Me llamó mucho la atención que encuentro en esto algo completo que puede ser útil, es decir, las metas deben de ser
está escrito allí, voy a ponerlo por aquí, SMART. Cada letra es una palabra, está en inglés, entonces empezamos por esta, la S de específico, y vemos que las metas, los objetivos, los propósitos deben de ser específicos. No podemos decir al que queremos lograr algo que abarque mucho, que sea muy general, como decir quiero salud, no, porque eso, la salud implica muchas cosas. Lo primero que habría que mirar serían los hábitos. No es decir quiero salud, simplemente es mirar qué tengo que hacer para conseguir eso que quiero, que es salud. Un ejemplo, es una palabra muy general, entonces específicamente sería quiero tener hábitos saludables. Entonces, en ese punto de tener hábitos saludables, voy a mejorar en algunos aspectos, a trabajar en esto, a colocar metas pequeñas que tienen que ver con esto, porque entre otras cosas, esto también debe ser medible, la meta. Entonces, la meta medible quiere decir que básicamente tengo que mirar el progreso. Entonces, las metas esa meta en grande debe estar dividida en metas pequeñas y poder ver un progreso. Es decir, si voy a cambiar mis hábitos, voy a tener hábitos saludables, debo mirar cómo debo organizar todo para dormir bien, para alimentarme bien, para hacer ejercicio, y progresivamente cada 3 meses debo estar pesándome, debo mirar el control de lo que he comido, de la actividad física que he hecho, cuánto por semana. Todo esto debo poder medirlo, poder mirar mi progreso, poder colocarme un vestido y mirarme y decir, bueno, en 3 meses mira cómo se ve el vestido, o simplemente pesarme y saber que voy bien, que he bajado lo que me haya propuesto bajar, que no tiene que ser algo tan exagerado para poderlo cumplir, porque entre otras cosas también eso es lo que pasa con las metas, muchas veces no son realistas. Y eso es lo que pasa también en el SMART. Este método nos enseña eso. En la A de SMART, podemos ver que tienen que ser metas alcanzables. Entonces eso es lo que pasa muchas veces. Hay poca realidad en las metas, en cosas que no vamos a poder alcanzar. Entonces tenemos que empezar por metas que sí podemos alcanzar. Se dice que la mayoría de las personas deben de poner metas según su voluntad, es decir, si tienen una voluntad muy grande, porque en esto más que motivación se necesita voluntad, como les hablaba, y de esa voluntad, si tienen fuerza de voluntad, deben de colocarse metas grandes, porque las van a lograr. Si se tienen una voluntad pequeña, se deben de colocar metas pequeñas. Lo cierto es que lo que más funciona son metas alcanzables, metas. Si puedes alcanzar las grandes, listo, coloca metas grandes. Si puedes alcanzar metas pequeñas, coloca metas pequeñas. Pero importante mirar en esto si es alcanzable o no los recursos, porque no podemos negarnos a una realidad que a veces hay cosas que están fuera, que están en el exterior, que no es de esta fuerza interna que tengo, esta motivación y estas ganas y esta voluntad que tengo de hacer las cosas, sino que sencillamente pertenecen a un macrosistema. Y en ese macrosistema hay una cantidad de cosas que juegan a veces en contra, entonces es importante tener eso en cuenta, y al tenerlo en cuenta voy a hacer metas alcanzables. Entonces colocaba este ejemplo en cuanto a perder peso o a tener salud. Vamos a hablar de tener salud, específico, alcanzable, medible. Otra cosa, tiene que ser relevante, la R de SMART. Tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir esto? Algo significativo, algo que aporte no solo para ti, como de forma personal, que quieres, quien quiere lograr eso, sino también que aporte para otros, que sea significativo. Entonces, en este aspecto, esa meta relevante, si alguien cuida su salud, no solamente está pensando en sí mismo, sino en las personas que cuida también, porque piensa en su familia de algún modo y aporta a su familia, porque también ayuda a otros que puedan tener problemas de salud y decirle, mira, si tú mejoras tus hábitos saludables, yo lo hice y míralo, cómo me siento, cómo estoy. Entonces es importante tener eso en cuenta. Otra cosa también de este método de SMART, la T de temporal. Tiene que tener un tiempo, tiene que tener un cronograma, tiene que tener toda una organización. Entonces, tiene que tener un límite. Es decir, si
voy a un ejemplo, voy a perder 20 kilos en un año, el propósito en un año, a final de año debo de perder eso, es mi meta, es el día en que termina todo y ahí empiezo, qué día empiezo, y medible porque también en ciertas fechas, periódicamente, un ejemplo, cada 3 meses perdería 5 kilos, entonces es allí donde miraría ese tiempo, toda esa organización para eso. Eso es un ejemplo simplemente con algo como esto, pero que es aplicable a muchos ámbitos de la vida. Entonces, importante también lo que me he dado cuenta con respecto a esto del por qué no logramos nuestras metas y qué debemos hacer para lograrlas, también es la forma como está organizado nuestro cerebro. Mirando la forma como funciona el cerebro, nosotros podemos también del mismo modo ir organizando nuestra vida, ir organizando cada asunto, ponerle su lugar, su importancia, atenderlo en la medida de lo que es importante para nosotros o urgente en algunos casos. Puede haber el caos que sea en tu vida, en tus cosas, en tus asuntos, pero en ese caos debes establecer un orden porque es la única manera de funcionar en el caos. Aprendí también del método minimalista 3 preguntas muy importantes que debemos hacernos con respecto al caos. A veces tenemos un caos en la vida y nos cuesta tomar decisiones precisamente por el caos que estamos viviendo. ¿Qué es esencial para mí? Esto es algo que debes hacerte si necesitas tomar una decisión o si necesitas organizar algo en tu hogar o en tu vida. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es necesario? Entonces, allí con respecto a esto vas también tomando, desechando, organizando, poniendo cada cosa en su lugar, cada asunto, todo esto. Importante las decisiones también. ¿Qué es lo que necesito? Porque nosotros a veces creemos que lo que queremos es lo que necesitamos y no todas las veces es así. O lo que deseamos es lo que necesitamos y no todas las veces es así. Entonces es importante tener en cuenta esto. Otra cosa también, la última pregunta es, ¿qué me aportará esto? Entonces, esa decisión o ese artículo que tienes en tu hogar o todo eso es muy bueno para organizar tu vida, para tomar decisiones. Estas 3 preguntas te van a ayudar muchísimo. Y no solamente lo considero, lo he puesto en práctica y tomo el artículo o miro la decisión que voy a tomar, o si estoy en un dilema, miro las 2 opciones que tengo, las pongo enfrente y le hago esas 3 preguntas y después que responda esas preguntas le doy su lugar, si necesita estar en mi hogar, si necesita estar en mi vida, si es necesario que esté allí presente y todo eso, y miro qué es lo que quiero para mi vida, para mi hogar, para mi familia, y entonces con base en eso tomo decisiones y organizo las cosas en mi hogar. Desde que lo estoy practicando me ha funcionado muchísimo y por eso aconsejo a muchas personas que lo hagan, y estas personas lo han hecho y de hecho les funciona también. Y otra forma también es nosotros, la forma como funcionamos, debemos entender que somos seres individuales, sociales pero individuales, y que dentro de esa complejidad de la individualidad en la sociabilidad, debemos entender que las metas tienen que ser muy personales, no es el logro del otro, compararme porque esta persona logró esto en tanto tiempo, porque esta persona pudo hacerlo, no, las metas tienen que ser muy individuales para nosotros poder entender que nuestro progreso, que nuestra vida, cada quien tiene una personalidad y esto es único y debemos respetar eso y mirar el progreso de cada quien de forma diferente. Entonces, no es el hecho de que alguien sí pudo lograr tantas cosas en tanto tiempo y yo también no. Es que yo tengo una personalidad, tengo unas circunstancias diferentes y debo acomodar mi vida a eso. Entonces, cuando entendemos y comprendemos y tenemos en cuenta todos estos aspectos, nosotros podemos lograr nuestras metas
Y ese es el propósito. Te invito a compartir, puedes comentar allí qué metas tienes para este año y puedes mirar, ir compartiendo tu progreso también conmigo. También de forma personal lo voy a hacer, tengo algunos proyectos y voy a ir compartiendo eso durante el periodo de tiempo, así como lo he organizado, teniendo en cuenta este método SMART. Y al final de año te muestro todo y te digo cómo me fue y te comparto esa experiencia que tuve con este método, qué metas funcionaron, para qué metas no funcionan y todo esto. Entonces lo voy a aplicar a mi vida y te invito también a que lo practiques. No perdemos nada y vamos a lograr nuestras metas. Es como todos, tienes tus sueños, también tengo sueños, queremos lograr nuestras metas. Bueno, vamos a practicar esto. Y lo más seguro es que vamos a hacer más que de pronto quedándonos allí frustrados, lamentándonos el hecho año tras año de por qué no logramos algo. Entonces te invito, vamos a hacer eso. Así, hasta que todo, porque todo en la vida es un conjunto, todo coordinó y las cosas se dieron. Y salió, y era en ese momento, porque también es importante entender que todos tenemos un tiempo